Bienvenido, bienvenida a DentoPod. Los dentistas del podcast. Este es un podcast informativo donde vamos a tratar de solucionar todas esas dudas que tienes sobre tu visita al dentista. Por eso nos puedes encontrar en las diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Juan Francisco Secarelli, soy odontólogo, periodoncista, ayudo a las personas a tratar el mal aliento, curar sus encías y resolver sus problemas con los implantes dentales. Mi nombre es Katie Luyo, soy especialista en ortodoncia y ayudo a mejorar tu sonrisa con brackets. Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy día, Katie? A ver, recordemos que tenemos nuestro juego de roles de paciente-doctor, así es que el día de hoy vamos a sacar nuevamente el papelito y vamos a hablar acerca de las curaciones. Muy bien, vamos a ello. Ok, y el papelito es un poco más grande. Y este papelito no tiene nada. Ya, muy bien, sorpresa. Vamos con el segundo papelito. Ya, a ver, con trampa. Tampoco tiene nada. Ya, vamos hacia el fondo. Esto está súper raro. A ver. Tampoco tiene nada. No, voy a coger después el fondo. Ok. Y esto debe ser P. Me toca ser el paciente. ¿Sí? Así que Okay. tú vas a ser la doctora. Ok, está bien. Y si me toca ser el paciente, tengo que ser el paciente preguntón. Así que vamos a hablar de las curaciones, o como los dentistas decimos, restauraciones. ¿Hay alguna diferencia, no? Así que vamos con ello. Bien. ¿Qué son las curaciones? Las curaciones son en realidad las típicas tapaduras de dientes, ¿sí? Que puede existir miles de materiales dentales que nosotros hemos estudiado en la universidad, pero que las más comunes hoy en día son las famosas resinas, ¿no? Esas curaciones que son del mismo color del diente, y en algunas personas de repente de nuestra edad han tenido en algún momento curaciones con amalgama, que es este color plateado que se queda en el diente, que obviamente está hecho a base de mercurio y que ya no es tan recomendable poder usarlas. ¿Y por qué ya no se utiliza tanto la amalgama? Porque recordemos que para nosotros poder retirar la amalgama, utilizamos el típico sonidito y eso hace que se caliente el mercurio. Okay, y también ambas cosas, el diente y el mercurio, o sea, el componente de las amalgamas. Y eso puede ser un poco tóxico, en realidad para la salud. Entonces, por eso es que ya hace muchísimos años ya no se utiliza la amalgama. Si yo recuerdo un poco, porque sí llegué a hacer restauraciones todavía con amalgama, cuando yo lo hacía en la universidad, porque realmente cuando salí ya a la práctica privada solamente manejaba resina, pero recuerdo que en la universidad había unos pomitos, los cuales se me automezclaban y eran bastante seguros. Pero también yo recuerdo, por ejemplo, a mi papá, que él tenía un aparatito con el cual molía y hacía la amalgama, y de hecho que el mercurio estaba ahí, y eso es bastante contaminante. Exacto, hoy en día no sé si todavía lo venden en el mercado, pero hay unos pomitos de solo mercurio, ¿no? Y tú notas, bueno, yo que soy solo un par de años mayor, ¿no? Sí he llegado a ser igual que tu papá cuando nos mandan a provincia en la universidad, que nos mandan a vivir 4 meses fuera. Sí hay todavía el uso del mortero, ¿no? que se empieza a moler. Y obviamente ese material sí no necesita utilizar la típica lamparita azul de luz azul que nosotros colocamos en el consultorio. Eso solo se utiliza cuando se curan con resina, que es el mismo color del diente. No sé si te ha pasado alguna vez, y seguramente que sí, que de pronto en casa se rompe un termómetro. Sí. Bien, y que todos dicen, no, ten cuidado, ten mucho cuidado, etcétera, porque no por el vidrio, sino porque adentro hay mercurio, ¿no? Exacto. Entonces puede ser bastante contaminante. ¿Y hay alguna diferencia cómo se hacían esas curaciones de antes y cómo hacemos ahora las curaciones? Sí, en realidad hay diferencias desde la misma preparación del diente, por eso es que de repente antes ese tipo de curaciones no necesitaban el típico adhesivo, ¿no? El pegamento, que ahora sí es necesario utilizar. Y también, me olvidé mencionarte hace un momento, que todo depende de el tamaño de la cavidad que queda una vez que se retira la caries, ¿no? La caries viene a ser el diente más blandito, ya afectado, y una vez que nosotros lo retiramos y vemos qué cantidad de diente nos queda, podemos elegir una serie de alternativas para que podamos restaurar ese diente y se quede ya óptimo, ¿no? Entonces te estoy entendiendo que la curación, que la resina,
es una de varias alternativas. Exacto, digamos que es la más pequeña, que por ahí se puede empezar y ya el otro extremo es llegar a coronas o cosas mucho más grandes que ya podemos hablar en otro tema. Ya, perfecto. Y cuando hacían estas amalgamas, estos platinos, como muchas veces escuchamos, ¿eran generalmente muy grandes? ¿Eran siempre pequeñitos? ¿Había alguna diferencia? Sí, la verdad es que la amalgama en sí, por ser un metal, tenía muchas propiedades buenas, pero buenas en el sentido de que es un material bastante resistente. Entonces eran cavidades muy grandes y si es que alguno de ustedes puede verse en el espejo, notarán que si tienen una curación con amalgama, lo más probable es que sea una curación muy grande, porque aguantaban súper bien. Lo más probable es que si tuviéramos que cambiar esa curación con amalgama, ya cambiaríamos por una incrustación, que viene a ser el siguiente tamaño, digamos así, de la resina, ¿no? Y que cubre más o abarca mayor cantidad de diente. Sí, yo recuerdo mucho que alguna vez me explicaron que la amalgama, para que se pueda adherir al diente, se adhiere mecánicamente, es decir, se va endureciendo y para que no se salga, uno tenía que hacer un hueco grande. Entonces tú de pronto como paciente ves que tienes una amalgama de ese tamaño, pero por dentro es toda una cavidad. Entonces cuando queremos cambiarla, la tenemos que pensar 2 veces. Sí, exactamente. ¿Sí? A veces pulimos las amalgamas y va todo muy bien, porque si las cambiamos, probablemente necesitemos una incrustación como mencionas. Exacto. Doctora, si yo paso por el aeropuerto ahora que hay detectores y que muchas cosas cambiaron en los últimos 10 años, ¿suenan mis amalgamas? No, en realidad no suena ni la amalgama ni los brackets, porque también me preguntan, o a veces cuando inclusive hacemos operaciones de cirugía con brackets, no, nada suena, no te preocupes. O sea que si voy a hacerme una resonancia magnética porque de pronto este músculo me duele y todo eso, tampoco me tienen que sacar las amalgamas. No, en tema de curaciones no, las amalgamas no es que te vayan a sonar o interferir en algo. De repente puede ser para imágenes un poco más chiquititas, pero en realidad eso sí, no, es poco probable. ¿Y las curaciones de ahora duran mucho? Sí, la verdad es que nosotros en este afán de querer seguir innovando y mejorando en temas de calidad de materiales, sí hay muchas alternativas diferentes, ¿no? Y pueden durar muchísimos años. Tan así como por ejemplo las carillas, cuando a veces uno tiene que hacerse una curación al diente de adelante, si es muy grande te van a sugerir en algún momento utilizar carillas, no solo por la parte estética, sino también porque queda mucho más, se puede tapar, rellenar mejor el diente, ¿no? Entonces, para inclusive esos materiales, o sea, para realizar esa carilla, esos materiales tienen que ser muy estéticos, además de ser duros y resistentes. Entonces, hay en realidad una variedad muy grande que nos ofrece tranquilidad y seguridad. Algo que también pasa es que, por ejemplo, esta famosa amalgama, el platino, era muy resistente, pero incluso tan resistente y hasta más fuerte que el propio diente. Exacto. Entonces, cuando habían problemas de la mordida, cuando habían de pronto hábitos no tan buenos, de pronto lo que se rompía era el diente y la amalgama quedaba ahí intacta. Sí. Es como esos carros de la antigüedad, ¿no? De los 70, de los 60, que uno se chocaba contra un árbol, el árbol se caía y el carro seguía intacto. Pero adentro, pues los pasajeros sufrían las consecuencias, ¿no? En cambio ahora nos chocamos contra algo, nuestro carro se nos hace un acordeón, pero justamente se hace eso para protegernos. Y las resinas pasa lo mismo, ¿no? Ahora las resinas también se desgastan porque tratan de imitar un poquito al tema de los dientes. Pero en las curaciones, las resinas, ¿hay muchos colores? ¿Cómo se maneja ello? Gracias a que este material tiene que adaptarse y mimetizarse con el diente, existe toda una variedad de colores. Tenemos nosotros una paleta de colores que van desde el típico color blanco hasta el color marrón, pasando por el mostaza, el amarillo. En realidad todos tenemos tonalidades diferentes del diente. Por eso es que de repente cuando uno se hace un blanqueamiento, los resultados son diferentes a todos. No todos tenemos el mismo blanco papel bond, ¿no? Y hacia eso iba mi siguiente pregunta. Cuando nos hacemos un blanqueamiento, un clareamiento, ¿las curaciones también aclaran?
No aclaran porque recordemos que es un material que está superpuesto en el diente. Entonces, cuando a veces uno tiene que hacerse unas restauraciones, unas curaciones muy grandes o que afectan la parte estética, se recomienda hacer primero un blanqueamiento y después cambiarte de esas o hacerte esas curaciones o carillas o restauraciones. ¿Y cuándo decidimos cambiar una curación? ¿Cuándo de pronto yo me veo en el espejo y digo, uy, no, tengo que ir corriendo al dentista? Yo creo que tiene o está más relacionado a la ubicación, porque si es un diente de adelante, si está fracturada la curación, te afecta la parte estética, obviamente necesitas hacerlo con un poquito más de rapidez. En el caso del sector posterior de las molares, que sirven básicamente para poder triturar, morder bien los alimentos, ese tipo de cambio de curaciones sí tienen que ser un poco más rápidas, porque recordemos que es como tener algo astillado. Muerdes algo y se te termina de romper. Entonces, dentro de las visitas periódicas que ya hemos sugerido de 4 a 6 meses, las visitas al dentista no solo son para ver si tienes caries nuevas, sino también para dar mantenimiento a las curaciones que ya tienes. Como tú bien mencionabas, se puede pulir la superficie, ya sea que tengas resina o amalgama. Se puede ver que otra de las cosas que pasa es muy frecuente es que la unión entre la curación y el diente a veces se empiezan a filtrar y empiezan a aparecer nuevamente la caries en un diente curado, pero en esta unión empieza a haber filtraciones. Entonces, para eso también es necesario que cuando vengan a la consulta, poder fijarnos si es que es necesario solo pulir o de repente cambiar esa curación y evitar que esa caries vaya a hacerse mucho más profunda. Mencionabas que hay varios tipos de curaciones y queremos englobar también dentro de las resinas, las curaciones, las incrustaciones y las famosas coronas. Que creo que todos hemos escuchado de las coronas en algún momento. ¿Cuándo? Palabras muy sencillas, ¿no? ¿Cuándo paso de uno a otro? Es básicamente de acuerdo al tamaño de la cavidad que se queda, ¿no? Yo puedo de repente pensar en, tengo una caries muy chiquitita, y cuando ya vienes al dentista, en realidad no es una caries muy chiquita. Las caries suelen avanzar de manera triangular, es decir, puede verse chiquitito acá arriba, pero en la base puede ser grande. La base, que es la parte que no vemos. Exacto, por eso es que hablábamos en capítulos anteriores que cuando uno se le rompe el diente por una caries, puede decir, uy, pero no tenía esto, era tan chiquitita, ¿no? Se rompe el diente porque es como que el techo ya se debilita y esta parte de acá queda tan blandita que se desborona todo. Una vez que nosotros retiramos toda esta parte de caries, ahí nosotros podemos decidir, ok, puedo hacer una curación simple, una curación compuesta, una curación compleja, una incrustación o una corona. O sea, realmente tenemos una gran cantidad de opciones. Muchísimas en realidad. Sí, porque antes, que era lo común, la amalgama, sí, el platino, y de ahí el plan B, por ahí ya estaban presentes las coronas, y de ahí era la extracción. Inclusive hay una etapa previa, porque entre la amalgama, entre decidir de repente si querías amalgama o resina, se dejaba influenciar un poco más por el factor económico, ¿sí? O sea, no quiero resina, sí quiero esto. Pero entre la amalgama y la resina que utilizamos ahora con esta luz de color azul que sirve para endurecer la resina, había otro material que también era resina, pero que se endurecía solito. Y lamentablemente, digo lamentable porque las propiedades de ese material no son tan buenas, todavía se utilizan. Y se puede utilizar hasta de manera no adecuada, ¿no? Bien. Y bueno, me ha hecho recordar otra pregunta, porque es muy común que nuestros pacientes nos digan, doctor, ¿y ya puedo comer? O sea, hacemos una curación, ¿ya puedo comer? ¿A qué hora como? ¿Como mañana? ¿Como pasado? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Ese pensamiento, y si realmente ya podemos comer. Sí, lo que pasa es que recordemos que, como tú bien lo explicabas, cuando nosotros realizábamos curaciones con amalgama, la retención era mecánica. Es decir, que nosotros teníamos que hacer una preparación triangular, ¿no? Para que la curación se pueda retener, para que la amalgama se pueda retener y no se salga. Por eso es que no podíamos comer, porque si podíamos comer algo, la curación no esperábamos que se endurezca y se podía salir. Hoy en día, cuando ya utilizamos las resinas, esta lucecita azul ayuda a que
se endurezca tanto el pegamento que nosotros ponemos en la base del diente como que se endurezca el material. Entonces, de poder comer, podrías comer inmediatamente, no hay ningún inconveniente con eso, pero esa leyenda viene desde esa época, ¿no? Sí, y muchas veces las pacientes jóvenes han escuchado esto a partir de las experiencias de los papás. Exacto. ¿No? Y a pesar de que tenemos muchos pacientes jóvenes que ya no viven esa etapa de la odontología, vienen con esas dudas, esas inquietudes, y que también son válidas, y nos toca a nosotros como odontólogos poder resolver. ¿Cuánto tiempo podría durar una curación? Yo siempre digo que depende del uso, ¿sí? Como todo. ¿Cuánto me puede durar un carro? Depende del uso. Una curación te puede durar muchísimo tiempo. Si le das un buen mantenimiento, si es que vienes y te podemos aconsejar que se puede pulir, como bien decías, hoy es momento de cambiarla. Si es que padeces de bruxismo, ¿no? Un paciente que bruxa, que aprieta los dientes o rechina, tiene una mayor tendencia a cambiar o necesidad a tener que cambiar esas curaciones mucho más rápido, ¿no? La verdad es que el tema de resinas o curaciones en sí es muy amplio y estoy segura que nos va a dar para otra segunda cita, señor paciente, pregunto. Pero ya me queda claro de que las resinas funcionan bien, de que es lo que más se está utilizando, bien, de que es la primera alternativa, bien, de que ya no me tienen que hacer un tremendo hueco en mi diente ni nada de eso, que ahora se utilizan algunos sistemas de adhesión, unos sistemas adhesivos, unos pegamentos, y que puedo comer. Y que puedes comer de todas maneras. Bien. Okay. ¿Qué consejo o qué comentario adicional le podrías dar a los que nos están viendo o escuchando? Recuerda que dependiendo del dentista al que acudas y si eres adulto o niño, esta cantidad de materiales para hacer curaciones o inclusive las resinas varían mucho. Sí. Entonces no es lo mismo curar un diente de adulto que curar un diente de leche. Este tipo de recomendaciones que acabamos de hablar o de hablar de manera muy superficial, porque en realidad nosotros estudiamos tema de materiales dentales por todos los ciclos, entonces es necesario que se pueda entender que depende de ti, de tus necesidades y de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿sí? Por eso es que es recomendable que los consejos que te podemos dar o este tipo de resumen lo tengas como conocimiento general, pero de todas maneras anda a tu dentista, que estoy segura que te va a poder recomendar la mejor alternativa para ti. Muy bien, espero que esta información haya sido de valor para ti. No olvides escribirnos, dejarnos tu pregunta, que con mucho gusto responderemos. Exacto, así es que tampoco olvides que nos puedes encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en nuestro canal de YouTube. Muy bien, nos vemos. Adiós.